Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a mostrar la colección completa de la Copa Mundial de Corea-Japón, álbum oficial de Editorial Panini, lanzado en el año 2002. Esta colección consta de 576 estampas en total, 541 estampas básicas y 35 estampas especiales. Y bueno, comencemos con la portada, amigos. Tenemos el logo de este mundial, que es la copa en forma de animación, y a los costados tenemos las banderas de los equipos participantes de este torneo. De este lado tenemos el título 2002 FIFA Copa Mundial Corea-Japón. Aquí tenemos a las mascotas de este mundial, y aquí tenemos la leyenda de producto con licencia oficial, que era de Editorial Panini. Y bien, comencemos con la revisión del álbum. Bien, de este lado en la contraportada tenemos el índice con los 8 grupos de las 32 selecciones participantes de este mundial. Y de este lado tenemos a todos los países registrados con la FIFA, con su respectiva traducción en 6 idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, portugués y español. De este lado tenemos la simbología de los jugadores. El cuadrado es del portero, el triángulo del defensa, el rombo del mediocampista y el círculo del delantero. De este lado tenemos en estampas especiales la página de introducción, tenemos la Copa Mundial, el logo oficial del mundial, tenemos a las mascotas, y de este lado tenemos en estampa básica el póster de la Copa Mundial. Y de este lado tenemos el rol de honor con todos los campeones de cada mundial. El último había sido Francia en el mundial de 1998. Y bueno, voy a hacer una comparativa con el álbum anterior, que fue el de Francia 98, con la página de introducción. Chequen. De igual forma tenemos la Copa Mundial, tenemos el logo del mundial, tenemos a la mascota también. Y bueno, como podemos ver en este álbum de Corea-Japón, nos agregaron el póster en estampa básica, el póster de la Copa Mundial, que es una cancha de fútbol, cosa que no traía el álbum anterior de Francia 98. Y bueno, de igual forma también tenemos el rol de honor. Y bueno, esa es la comparativa que quería hacer con la página de introducción. Bien, continuemos. Y bien, pasamos a la página del programa y los estadios. Como todos recordaremos, este fue el primer mundial hecho en Asia, y también fue el primero en tener 2 sedes, tanto como Corea y tanto como Japón. De este lado izquierdo tenemos los estadios de Corea, que fueron 10. Y del lado derecho tenemos los 10 estadios de Japón. Y aquí tenemos el estadio de Yokohama, que fue donde se realizó la final de este torneo. Y bueno, también tenemos el programa donde están los resultados de la fase de grupos y también de las eliminaciones directas, como los octavos, los cuartos, las semifinales, el tercer lugar y la final. Bien, continuemos. Ahora sí pasamos con las selecciones, amigos. Y bueno, primero que nada quiero hacer la comparativa con el anterior álbum sobre la plantilla de las selecciones. Y bueno, aquí tenemos al que era el vigente campeón, Francia, y vamos a hacer la comparativa con Francia del anterior álbum, el anfitrión, que fue de hecho en el 98. Y bien, aquí tenemos la comparativa, amigos. Vemos que la estampa especial está en diferente posición. A la mascota del mundial la reemplazaron con la Copa Mundial. Tenemos acá el cuadro titular, la plantilla arriba, y aquí está en medio. El nombre en el anterior álbum estaba al costado, aquí está arriba.
Los resultados de la fase de grupo, aquí estaban abajo, ahora acá están arriba. Y bueno, la plantilla de los jugadores, vean. Aquí en el de Corea-Japón ya están horizontales. De este lado estaban verticalmente. Vemos la siguiente página. Aquí vemos la forma de clasificar al mundial. Aquí en el de Corea-Japón está en medio, en la primera página, y en el anterior álbum estaba en la segunda, aquí al costado. Y la distribución de las demás estampas pues es similar, solo que las del medio las recorrieron un poquito al centro. Y ya las demás pues están correctas, están rectas. Y aquí estaban como en forma de zigzag, la línea de abajo y la línea de arriba. Pero en sí no es mucha la diferencia. Solo la primera página sí se nota un poquito el cambio. Y bien, ahora sí continuemos. Y bueno, también vamos a hacer la comparativa de las estampas. Como podemos ver, pues el diseño obviamente es diferente, pero conserva los mismos detalles. Y bueno, aquí vamos a hacer la comparación de Trezeguet y Henry, ya que están posicionadas de igual forma en los dos álbumes. Podemos ver que tenemos el logo del mundial. En Francia 98 el logo estaba en la parte de arriba, en la esquina superior derecha. Y bueno, aquí en el de Corea-Japón está en la esquina inferior derecha. Igual la bandera, en el 98 la teníamos en la esquina inferior izquierda, y en este de Corea-Japón lo tenemos en la esquina superior derecha. Bien, también el nombre está posicionado en el de Francia, está abajo del nombre del jugador, y en el de Corea-Japón está del mismo lado donde está la bandera, incluso está verticalmente. El nombre pues se conserva igual, está en la parte de abajo. Vean, en la parte de abajo del jugador. Y bueno, en el álbum se conservan también los mismos datos. Tenemos el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, la posición del jugador, la estatura, el peso y el club donde jugaba en ese momento. Ahí podemos ver las diferencias de las dos estampas. A mi punto de vista personal, creo que me gustan más las de Francia 98 que las de Corea-Japón 2002. Pero bueno, fueron evolucionando. Quisieron hacer el de Corea-Japón un poco más formal, más estético. Y bueno, esa es la comparación de las estampas. En este video vamos a empezar con el grupo A. Y empezamos con Francia. Recordemos que era el vigente campeón, así que Francia calificada de derecho como campeón mundial. Recordemos que antes el campeón mundial calificaba directamente al siguiente torneo, al siguiente mundial. Y esta fue la última vez que se realizó de esa forma la calificación. En esta Copa Mundial de Corea-Japón 2002 fue la última vez que un campeón mundial calificaba directamente al siguiente mundial. Y bien, ahora sí, empecemos con esta selección que fue dirigida por Roger Lemaire. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos, amigos. Francia en el primer partido contra Senegal perdió 0-1. En el segundo partido contra Uruguay empató 0-0. Y en el tercer partido contra Dinamarca perdió 0-2. Sumando un total de 1 punto, quedando en cuarto lugar del grupo, siendo eliminados en fase de grupos sorpresivamente. Así es, amigos, el vigente campeón del mundo caía en fase de grupos. Así es, Francia sufrió la maldición del campeón. Y bien, empecemos ahora sí. Otras, 1, 2, 3. Y bien, aquí vamos a mostrar el escudo, que es el antiguo escudo de Francia, la triple F, con los 3 colores de la bandera y el balón de fútbol, que de hecho la triple F forma la silueta de una persona. Vean, acá arriba está la cabeza,
Este es un brazo y acá están los dos pies, las dos piernas. Y bien, empezamos con el portero Bartés, jugador del Manchester United de Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Lilian Thuram, jugador naturalizado, nacido en Islas Guadalupe, jugador de la Juventus de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Desailly, jugador naturalizado, nacido en Accra, Ghana, jugador del Chelsea de Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos y capitán de esta selección. Continuamos con Leboeuf, jugador del Marsella. Fue titular contra Senegal y contra Uruguay. Contra Dinamarca no jugó. Pasamos ahora con Lizarazu, jugador del Bayern Múnich de Alemania. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Willy Sagnol, jugador del Bayern Múnich de Alemania. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Pasamos ahora con Candela, jugador de la Roma de Italia. Este jugador contra Senegal no jugó, contra Uruguay entró de cambio y contra Dinamarca fue titular. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Emmanuel Petit, jugador del Chelsea de Inglaterra. Este jugador fue titular contra Senegal y contra Uruguay. Contra Dinamarca no jugó. Pasamos ahora con Patrick Vieira, jugador naturalizado, nacido en Dakar, Senegal, jugador del Arsenal de Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Makelele, jugador naturalizado, nacido en Kinshasa, República Democrática del Congo, jugador del Real Madrid de España. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Dinamarca. Continuamos con Robert Pires, jugador del Arsenal de Inglaterra. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Zinedine Zidane, jugador del Real Madrid de España. Zidane solo jugó el tercer partido contra Dinamarca. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Dugarry, jugador del Bordeaux. Este jugador contra Senegal y Uruguay jugó entrando de cambio. Contra Dinamarca fue titular. Continuamos con Trezeguet, jugador de la Juventus de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Thierry Henry, jugador del Arsenal de Inglaterra. Henry fue titular contra Senegal y contra Uruguay. Sin embargo, en este segundo partido contra Uruguay obtuvo una tarjeta roja, con lo cual ya no pudo disputar el tercer partido contra Dinamarca. Y finalizamos con Wiltor, jugador del Arsenal de Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Y bueno, amigos, esta fue la participación de Francia en la Copa Mundial de Corea-Japón. De los jugadores que aparecen aquí en el álbum y que no fueron al Mundial, solo tenemos a Pires. Este fue el único jugador que no fue convocado de la plantilla que aparece aquí de Panini. Y bueno, pues qué decir de Francia, no hay mucho que decir. Fue eliminado en fase de grupos sin anotar ni un solo gol. Sufrió la maldición del campeón. Y bueno, continuemos. Continuamos con la Federación Senegalesa de Fútbol. Aquí tenemos las eliminatorias de África. A Senegal le tocó en el grupo C, donde calificó en primer lugar con 15 puntos, calificando así a su primera Copa Mundial. Este sería el debut de esta selección senegalesa. Y bueno, esta selección fue dirigida por Bruno Metsu. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Senegal en el primer partido contra Francia dio la sorpresa y ganó 1-0. En el segundo partido contra Dinamarca empató 1-1. Y en el tercer partido contra Uruguay empataron 3-3.
sumando un total de 5 puntos, calificando en segundo lugar de grupo. En los octavos de final se enfrentaría a Suecia, donde ganarían 2-1, y en los cuartos de final se enfrentarían a Turquía, donde caerían 0-1, siendo así Senegal eliminados en cuartos de final. Y bien, empezamos aquí con el escudo. Vean, tenemos al león con los colores de la bandera de Senegal. Y bien, ahora sí empezamos con los jugadores. Iniciamos con el portero, Silva, jugador del Mónaco de Francia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Omar Daf, jugador del Choiseaux de Francia. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Cissé, jugador del Montpellier de Francia. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del segundo contra Dinamarca, y también fue capitán de esta selección. Continuamos con Diatta, jugador del Rennes de Francia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Colli, jugador del Lens de Francia. Este jugador también fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Endour, jugador del Saint-Étienne de Francia. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Uruguay. Y bien, ahora pasamos con los mediocampistas. Empezamos con Bouba Diop, jugador del Lens de Francia. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Francia y anotando 2 goles en el tercer partido contra Uruguay, sumando un total de 3 goles, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con Moussa Ndiaye, jugador del Sedan de Francia. Este jugador fue titular contra Francia y contra Dinamarca. En el tercer partido contra Uruguay entró de cambio, y en los octavos y en los cuartos de final no jugó. Continuamos con Pape Sarr, jugador del Lens de Francia. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Dinamarca. Continuamos con Diao, jugador del Sedan de Francia. Este jugador fue titular en el primer partido contra Francia. También fue titular en el segundo partido contra Dinamarca, donde anotó un gol, pero también obtuvo una tarjeta roja, con lo cual ya no pudo jugar el tercer partido contra Uruguay. En los octavos de final no jugó y volvió a la titularidad en los cuartos de final contra Turquía. Continuamos con Maktar Ndiaye, jugador del Rennes de Francia. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos con Sylvain Ndiaye, jugador naturalizado, nacido en París, Francia, jugador del Lille de Francia. Este jugador de igual forma fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Los dos tocayos de apellido fueron al Mundial, pero no jugaron ningún partido, los dos Ndiaye. Continuamos con Fadiga, jugador del Auxerre de Francia. Este jugador solo jugó la fase de grupo siendo titular, anotando un gol en el tercer partido contra Uruguay. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Henry Camara, jugador del Sedan de Francia. Este jugador en el primer partido contra Francia no jugó. En el segundo partido contra Dinamarca entró de cambio. En el tercer partido contra Uruguay fue titular. En los octavos de final fue titular, anotando 2 goles contra Suecia. Y en los cuartos de final contra Turquía también fue titular. Continuamos con El Hadji Diouf, jugador del Lens de Francia. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Y finalizamos con Souleymane Camara.
Este jugador solo jugó el segundo partido entrando de cambio contra Dinamarca. Y bien, esta fue la participación de Senegal, amigos, en su debut, siendo la selección revelación, ganando en el partido inaugural 1-0 a la que era la vigente campeona Francia, siendo algo sorpresivo. Y bueno, los africanos llegaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por Turquía, solo 1-0. La verdad fue una excelente participación de los senegaleses. Y también cabe mencionar que en esta ocasión Editorial Panini acertó con todos los jugadores que colocó en esta plantilla. Todos fueron convocados a esta Copa Mundial, aunque algunos fueron banca. Sin embargo, también pues fueron parte de la lista, aunque no hayan jugado ni un solo minuto. Y bueno, esta selección fue un acierto de Editorial Panini. Continuemos, amigos, con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bien, aquí tenemos las eliminatorias de CONMEBOL. Uruguay quedó en cuarto lugar de la tabla con 27 puntos, por debajo de Paraguay, Brasil, Ecuador y Argentina, lo que llevaría a Uruguay a jugar el repechaje internacional contra Australia. En el partido de ida, Uruguay perdió 1-0 y en el partido de vuelta ganaron 3-0, teniendo un global de 3-1, calificando así Uruguay a esta Copa Mundial. Bien, esta selección fue dirigida por Víctor Pua. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Uruguay en el primer partido contra Dinamarca perdió 1-2. En el segundo partido contra Francia empataron 0-0. Y en el tercer partido contra Senegal empataron 3-3. Sumando un total así de 2 puntos, quedando en tercer lugar del grupo, siendo así eliminados en fase de grupos. Así es, amigos, Uruguay quedó eliminado en fase de grupos. Y bien, aquí tenemos el clásico escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El clásico escudo de Uruguay. Y bien, ahora sí pasamos con los jugadores. Empezamos con el portero, Carini, jugador de Juventus de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Washington Thais, jugador del Real Betis de España. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Montero, jugador de la Juventus de Italia, capitán de esta selección. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Lembo. Este jugador no jugó el primer partido contra Dinamarca. Contra Francia y Senegal fue titular. Continuamos con Sorondo, jugador del Inter de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Darío Rodríguez. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Dinamarca. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Bismarck Guigou, jugador del Roma de Italia. Guigou solo jugó el primer partido de titular contra Dinamarca. Contra Francia entró de cambio y contra Senegal no jugó. Continuamos con Pablo García, jugador del Venezia de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Gonzalo de los Santos, jugador del Valencia de España. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Francia, entrando de cambio. Pasamos ahora con Giacomazzi, jugador del Lecce de Italia. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Nicolás Olivera, jugador del Sevilla de España. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque al parecer en esta estampa de Nicolás Olivera hubo un error de Editorial Panini, ya que el nombre del jugador y los datos del jugador son correctos. Sin embargo, Editorial Panini cometió el error con la fotografía del jugador, ya que esta imagen de este jugador no es la de Nicolás Olivera, es de
el jugador también uruguayo Rubén Olivera, que cabe decir que Rubén Olivera no fue convocado a esta Copa Mundial, no participó. Sin embargo, Editorial Panini pues confundió la imagen de Nicolás Olivera con Rubén Olivera, pues yo creo que más que nada porque los dos estaban pelones. Y bueno, pues tal vez tengan algunos rasgos de parecido, pero pues... Y bueno, yo creo que por el apellido y la nacionalidad, Editorial Panini cometió ese error. Recordemos que antes no había mucha tecnología para poder recolectar los datos y las imágenes de los jugadores. Era un poco más complicado. Y bueno, Panini dejó este error así. Ya no solucionó el error con otra estampa o con una reposición o actualización. Dejó así el error y ya no se corrigió pues la imagen de Nicolás Olivera. Por aquí les voy a dejar la imagen real de Nicolás Olivera, ya para que vean por qué la confusión. Y bien, ese era un dato que quería comentar sobre esta estampa, que es de las pocas veces que Editorial Panini se equivoca con la imagen del jugador. Y bien, continuemos. Pasamos ahora con Regueiro, jugador del Racing de Santander de España. Contra Dinamarca entró de cambio, contra Francia no jugó y contra Senegal también entró de cambio. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Recoba, jugador del Inter de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol de penal en el tercer partido contra Senegal. Continuamos con Magallanes, jugador del Venecia de Italia. Contra Dinamarca entró de cambio, contra Francia también entró de cambio y contra Senegal no jugó. Continuamos con Darío Silva, jugador del Málaga de España. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Y finalizamos con Chevantón, jugador del Lecce de Italia. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y bien, cabe mencionar al jugador Richard Morales, que anotó un gol en el tercer partido contra Senegal. Y también cabe mencionar al jugador Diego Forlán, que también anotó un gol en el tercer partido contra Senegal. Sin embargo, pues no aparecen en este álbum. Y de los jugadores que sí aparecen en el álbum y que no fueron al mundial, tenemos a Thais, a Yoko Masi y a Chevantón. Bien, estos tres jugadores no fueron convocados a esta Copa Mundial. Y bien, amigos, esta fue la participación de Uruguay. Pues sin nada relevante que comentar, ya que fueron eliminados en fase de grupos. Decepcionó la verdad la selección de Uruguay, teniendo buenos jugadores como Darío Silva, como Recoba y claro, también un joven Diego Forlán. Y bueno, pues no hay nada más que comentar, salvo el error que tuvo Panini con la imagen de Nicolás Olivera. Pero bueno, de ahí en parte no hay nada más. Continuemos con la Asociación de Fútbol de Dinamarca. Y bien, aquí tenemos las eliminatorias europeas. A Dinamarca le tocó en el grupo 3, calificando en primer lugar con 22 puntos, dejando fuera a selecciones como República Checa y Bulgaria. Esta selección fue dirigida por Morten Olsen. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos, amigos. Dinamarca en el primer partido contra Uruguay ganó 2-1. En el segundo partido contra Senegal empataron 1-1. Y en el tercer partido contra Francia ganaron 2-0. Sumando un total de 7 puntos, calificando en primer lugar del grupo, yendo así a los octavos de final. En los octavos de final se enfrentaría a Inglaterra, donde perderían 0-3. Quedando así Dinamarca eliminada en los octavos de final. Y bien, aquí tenemos el clásico escudo, amigos, de la Asociación de Fútbol Danesa. Chequen, ya he comentado que este escudo a mí no me gusta en lo personal. No, pues solo es un círculo rojo con letras. No, ni siquiera tiene un balón de fútbol. Pero bueno, ese es mi punto de vista personal.
Bien, ahora sí empezamos con los jugadores. Empezamos con Sorensen, jugador del Sunderland de Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con los defensas. Empezamos con Henriksen, jugador del Panathinaikos de Grecia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Laursen, jugador del Milan de Italia. También fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Niklas Jensen, jugador del Copenhague. Este jugador en el primer partido contra Uruguay entró de cambio. En el segundo contra Senegal no jugó. Contra Francia fue titular y en los octavos de final también fue titular. Continuamos con Heinze, jugador del PSV Eindhoven de Holanda. Este jugador solo jugó el primer y segundo partido contra Uruguay y Senegal. Continuamos con Thomas Helbeck, jugador del Milan de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Gravesen, jugador del Everton de Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Tofting, jugador del Hamburgo de Alemania. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Klaus Jensen, jugador del Charlton Athletic de Inglaterra. Este jugador solo jugó los octavos de final entrando de cambio. Continuamos con Nielsen, jugador del Watford de Inglaterra. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Francia entrando de cambio. Pasamos ahora con Christian Poulsen, jugador del Copenhague. Este jugador contra Uruguay y Senegal jugó entrando de cambio. Contra Francia fue titular y en los octavos de final no jugó. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Jorgensen, jugador del Udinese de Italia. Este jugador contra Uruguay y Senegal jugó entrando de cambio. En el tercer partido contra Francia fue titular y en los octavos contra Inglaterra no jugó. Continuamos con Thomasson, jugador del Feyenoord de Holanda. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando 2 goles en el primer partido contra Uruguay, anotando un gol en el segundo partido contra Senegal y también anotando otro gol en el tercer partido contra Francia, sumando un total de 4 goles, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con Romedal, jugador del PSV Eindhoven. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el tercer partido contra Francia. Continuamos con Gronkjaer, jugador del Chelsea de Inglaterra. Fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Francia, donde entró de cambio. Y finalizamos con Ivisan, jugador del Schalke 04 de Alemania. Fue titular en todos los partidos, a excepción del tercer partido contra Francia, donde no jugó. Y bien amigos, esta fue la selección de Dinamarca, cayendo en octavos de final contra una poderosa Inglaterra. Fue una participación regular, una participación buena de Dinamarca. No estuvo mal. Lo hicieron bien en fase de grupos, dejando fuera a Francia y a Uruguay. Imagínense, los dos campeones del mundo. Sin embargo, los que calificaron fueron Senegal y Dinamarca. Muy buena sorpresa tuvo este grupo A. ¿Y qué decir amigos de este grupo? La verdad, tenemos a la decepción, la maldición del campeón, Francia. Tenemos a la selección revelación, que fue Senegal, siendo su debut y llegando a cuartos de final. Tenemos a Uruguay, que después de varios años no había calificado un mundial. Sin embargo, lo hizo en repechaje y pues fue una decepción en el torneo. Y por último Dinamarca, que tuvo una participación regular, llegando a octavos de final. Una buena participación. Y bien amigos, este fue el grupo A de la Copa Mundial Corea-Japón 2002.
En el siguiente video continuaremos con el grupo B y así sucesivamente hasta terminar el review de este álbum de Corea-Japón 2002. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.